Mañana hermosa, te damos gracias porque has sido bueno, porque tu amor, tu misericordia ha permanecido en nuestras vidas. Gracias porque estamos aquí y no es obra de la casualidad, es porque tu amor, Señor, nos persigue, tu gracia no ha faltado en nuestras vidas y por eso hoy estamos delante de ti, rindiéndote culto, Señor, alabanzas, exaltación, Señor, a tu nombre, porque solo tú eres el digno de suprema alabanza. Gracias. Y ponemos las diferentes necesidades, Señor, hermana Gaby, que está ahí reposando, Señor amado, la vida de hermana Juanita, Señor amado, oramos por la hermana Rosita, Señor, que falleció en su tío, por eso ellos no están hoy aquí con nosotros. Por favor, consuela el corazón de hermana Rosita, Señor amado, Hidalgo, y yo sé que tú vas a hacer cosas maravillosas. Y Padre, háblanos, bendícenos, necesitamos oír de tu voz en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén y amén. Solo para contarles que ayer como a las 2:30 todavía yo estaba leyendo un poquito y me entró un mensaje. Yo digo que se equivocaron porque era para el hermano Marito, pero un tío de la hermana Rosita, la esposa del hermano Gatillo, falleció y por eso ellos no están hoy aquí. Solo me mandaron a decir que tenían que estar usted sabe el protocolo de esas actividades y ellos no están, ellos tuvieron que irse, pero no es ni La Cal ni es Malá, es otro lugar donde viven ellos. Me lo escribieron pero se me olvidó, pero ellos por eso no están hoy. La hermana Odi tuvo que ir a apoyarles también, por eso no están aquí. Que el Señor consuele el corazón de esta familia y que a través de los momentos difíciles Cristo pueda revelarse a nuestras vidas, amén. Vamos a seguir estudiando la palabra. Usted sabe que desde el principio de año hemos estado viendo un poquito sobre las características de David y hemos estado viendo, hermano, y yo le digo, estamos en un tiempo sin duda de ser hombres y mujeres con un corazón que sean agradables al Señor. Y usted sabe que hemos estado estudiando eso. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y es interesante ver, hermano, qué características tenía David. Yo las quiero. Yo quiero las características de David porque yo quiero que un día el Señor diga: Denis, usted ponga su nombre, es un hombre o una mujer, en su caso hermana, conforme a mi corazón. Yo quiero, hermano, bueno, ya estuvimos hablando, hermano, si usted se recuerda, de la humildad, de la valentía, hermano, de la obediencia. Y hoy vamos a hablar un tema que el Señor ponía en mi corazón esta madrugada, hermano. Y yo quiero que se vaya conmigo al primer libro de Samuel, en su capítulo 17. Hoy vamos a estar hablando, hermano, sobre un tema que yo le puse, que David, otra característica que tenía David era que él declaraba su dependencia en Dios. No solo de Dios, sino en Dios. David, hermano, dependía al 100 de Dios, porque él lo había conocido. Usted sabe el proceso de obediencia, de humillación que tuvo este hombre, hermano, que lo habían despreciado. Y había llegado un hombre, hermano, había llegado el sacerdote y había dicho: de uno de tus hijos va a salir el rey, el nuevo rey de Israel. Pasan a 7, usted sabe toda la historia, lo hemos estado platicando, pero hace falta uno, no es ninguno de estos. Ahí estaba el olvidado David, hermano, ahí en oculto, ahí, hermano, en el olvido. Dios no se había olvidado de David. Dios no se había olvidado, hermano, de un hombre, y empezó a tallar de tal manera su corazón. Y David llegó a tener experiencias sobrenaturales y experiencias poderosas, que lo único que vino a hacer en el corazón de David fue aprender a depender del Señor. Yo no sé, yo voy a empezar, quizá yo había pensado hacerle esta pregunta de último, pero voy a empezar con esto y decirle en esta mañana: ¿usted de quién depende? ¿Será que dependemos verdaderamente del Señor o todavía dependemos de nuestras fuerzas, de nuestros pensamientos, hermano? De realmente cuál será nuestra dependencia. Y mira, hermano, solo para tomar un poquito de pie de imprenta, como dice un hermano, 1 Samuel capítulo 17, en su versículo 41. Mire lo que dice la escritura: el filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él,
Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro? Porque vienes contra mí con palos. Y eso fue algo que a mí me llamaba la atención. ¿Por qué dijo este filisteo que se le estaba acercando con palos? Yo decía anoche, pero Señor, me llamó la atención, hermano. Decía, ¿y por qué le dice con palos? Porque fíjese, hermano, que David, ¿qué era David? Era un pastor. Y hermano, y un pastor tenía herramientas, tenía, hermano, sus utensilios, hermano, ¿sí? Y él llegó con la vara y con el cayado, porque eso es lo que usa un pastor. La vara, la corrección, y el cayado, hermano, sirve para atraer, para corregir también, para ubicar, para atraer. Y él se acercó, hermano, sin duda alguna. Yo me ponía a pensar esa escena. Llegó, hermano, con su vara y su cayado, porque el Salmo dice: tu vara y tu cayado me van a infundir el aliento. Pero como el filisteo, él confiaba en sus armas, él confiaba en la espada, él confiaba en su escudo. Y le digo: ¿acaso yo soy un perro para que vengan con palos? Pero lo que él no entendió es que se le estaban acercando con la autoridad del Señor. Entonces me llama la atención y dice: también dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tus carnes a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Eso era en lo que confiaba este gigante, en su espada. Porque imagínense cómo sería la espada de ese hombre. Si no sé, hay una parte de la escritura que dice que era muy pesada, y hermano, la lanza era muy pesada. Y entonces dice la escritura aquí: pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Ahora le hago la pregunta: ¿quiénes somos ahora Israel? Nosotros, ¿verdad? ¿Habrá Dios en Israel? ¿Habrá Dios con nosotros? Si Dios con nosotros, dice la escritura, ¿quién contra nosotros? Pero no es nada más de estar declarándolo, hermano, porque tenemos que empezar a aterrizar nosotros en la vida del evangelio. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero yo sigo pecando. Las cosas no son así. Si Dios conmigo, no es solamente decir que el Señor me acompaña, sino quiero tal vez, hermano, interpretarlo de otra manera. Si Dios está conmigo, es porque yo dependo de Él. Y si yo dependo de Él, ¿quién contra mí? Porque Él es el que va a salir a pelear la batalla por mí. Y entonces yo puedo ver, hermano, la dependencia de David en la vida para el Señor. Y fíjese que dependencia, ¿qué significa dependencia? Empecé a buscar en un diccionario secular. Dice que dependencia es una relación o conexión con un poder mayor. Usted no va a depender de algo menor, ¿verdad? Usted va a depender de alguien mayor. Y dice, entonces es depender. ¿Pero qué es dependencia? ¿Qué es depender de alguien? Dice, depender de una persona. El depender significa estar bajo protección, bajo el mando o bajo la autoridad de alguien. Entonces David, según lo que él había experimentado en su vida, hermano, llegó hermano, a estar bajo la cobertura, bajo la autoridad, bajo la protección del Señor. Y por eso David lo conocía al Señor. ¿Será, hermano, que nosotros hemos llegado a conocer al Señor? ¿O estamos en el proceso de conocerlo, verdad, hermano? Porque cuando nosotros verdaderamente conozcamos al Señor, hermano, ¿cuál va a ser el temor que pueda haber en nuestra vida? Yo siempre me puse a pensar en una oportunidad, en uno de mis pensamientos ahí, ¿verdad, hermano? Yo decía, ¿cómo serían o cómo fueron los hijos de Tyson, el mejor peleador del mundo, ¿verdad? Imagínese, hermano, que un niño le fuera a pegar al hijo de este Tyson. Ahí vas a ver la salida, te vas
te vas a ver con mi papá. Y aparecía ese hombre, ¿verdad, hermano? Porque era como un hombre así, pero un mastodonte, ¿verdad, hermano? Llegaba. ¿Cómo se sentiría ese niño a la par de su papá? Protegido. ¿O no le tenían miedo a ese hombre en su apogeo? Eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros no conocemos, no hemos dejado que el Cristo de la gloria se revele a nuestra vida, y verdaderamente aún no le conocemos. Porque si verdaderamente le conocemos, le conoceríamos, hermano, ya no estuviéramos nosotros dependiendo de nuestras fuerzas, ya no estuviéramos dependiendo nosotros de nuestros pensamientos, ya no estuviéramos dependiendo nosotros de las circunstancias que pueden estar pasando en nuestra vida. Nuestra vida estaría depositada al 100 en las manos del Señor. Pero hermano, ¿por qué el pueblo de Dios hoy sigue caminando en sus fuerzas? Porque el Señor dice: tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos, tu corazón no es mi corazón. Estamos andando nosotros, hermano, en una dirección contraria. Estamos diciendo indirectamente al Señor: espérate, yo voy a pelear esta batalla, si te necesito te llamo. Hermano, tú y yo siempre vamos a necesitar al Todopoderoso, porque la dependencia es una conexión con un poder mayor, es estar dependiendo de alguien. Y el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, hoy debe de estar dependiendo en todos los sentidos de su vida del único Dios verdadero que existe, del amado Jesucristo, hermano. Usted y yo deberíamos de estar dependiendo. Por eso una parte en Mateo dice: y ustedes se preocupan por lo que han de comer, ustedes se preocupan por lo que le han de beber, por lo que han de vestirse. Miren los pajaritos, miren las aves del cielo, miren, por ejemplo, dice, las flores no trabajan y Dios no los deja sin su provisión. Yo no estoy diciendo que no trabajemos, hay que trabajar, pero que no dependa usted del trabajo, que no dependa de sus fuerzas, que no dependa, que yo no pueda depender de mi conocimiento. Es entender que es el Dios de la gloria, hermano amado, es el que va a ir obrando en mi vida. Y entonces, hermano, yo podía ver aquí que David muestra su dependencia de Dios. ¿En dónde muestra David su dependencia? Hermano, se fue a pelear. Pero no, él no fue a pelear, ¿verdad? No se fue a ofrecer. Él llegó a las circunstancias en un plan perfecto. Llega y dice y se enfrenta, hermano, a Goliat. Pero mire qué interesante, dice: tú vienes conmigo con espada, jabalina y esto, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sabe qué estaba diciendo ahí? Yo no vengo en mi nombre, yo no vengo porque puedo, yo no vengo aquí porque sea inteligente, yo no vengo aquí por esto, yo vengo porque vengo en representación de alguien que es todopoderoso. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, hermano. Porque si nosotros empezamos a depender del Señor, vamos a tener victoria, sin duda alguna. Ay, hermano, fíjese que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, mire, tanto problema que hay hoy en el día, hermano. Pero no dependa usted de las circunstancias. Si queremos la victoria en nuestra vida, eso lleva un nombre que se llama dependencia. Se lleva una acción que se llama dependencia. Es de depender del Señor. Pero no vamos a depender, hermano, del Señor si no le conocemos. Necesitamos hoy conocer al Señor. Necesitamos hoy verdaderamente conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque mire, hermano, lo que había tenido este hombre allá en oculto, allá en el olvido del hombre, Dios no se había olvidado de David. Ahí lo estaba preparando. Había tenido experiencias, habla de osos, habla de leones. Cuando yo peleaba con osos y se llevaban una ovejita, cuando yo peleaba con un león, hermano, muchos creen que en ese tiempo no habían osos ni leones allí. Entonces, ¿a qué se refiere? Si no hubieran existido, ¿a qué se refiere David? Tenía batallas espirituales, hermano. A eso se está refiriendo, a batallas espirituales. Pero entonces cuando vio a Goliat, dijo: ¿y este incircunciso qué se cree? Este hombre que no tiene respaldo de Dios, este hombre que no tiene pacto con Dios, ¿qué se cree? Yo conozco a alguien.
Y por eso ahí salió ese salmo, ¿verdad? De poder en poder y de gloria en gloria. Hermano, así debe de ser el caminar de la iglesia. Pero cuidado, porque la iglesia se está pareciendo hoy en día mucho a la iglesia de la Odisea. Soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. ¿Sabes por qué? Porque yo dependo de mi riqueza, yo dependo de mis habilidades, yo dependo de mis fuerzas, yo dependo de esto. No, hermano. Y el Señor les dice: ya te diste cuenta cómo te miro yo, y como yo te estoy viendo ahorita, eres un pobre, ciego, necio, hermano, etcétera. Todo lo que le dice. Eso es la iglesia, hermano, que no depende de Dios. De todo tengo y no tengo necesidad de nada, dice la Escritura. Así dice la iglesia de la Odisea. Ahora yo le digo, sería una iglesia que está dependiendo de Dios, está dependiendo, hermano, del Rey de Reyes y el Señor de Señores. No. Por eso, hermano, en esta mañana es que usted y yo podamos meditar en la Escritura y decirle al Espíritu Santo: muestra y revélate a mi vida, por favor, y hazme entender si yo estoy dependiendo más de algo que de ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver, porque cuando el pueblo de Dios empieza en la dependencia del Señor, siempre va a haber victoria. Y mire cómo empieza la situación aquí, cómo yo puedo ver la victoria de David. Dice: el Señor, pero dice David, el Señor te entregará hoy. ¿Sí? ¿Ya se dio cuenta? Que no es diciendo yo voy a hacer, pero no, primero es el Señor. Nosotros no vamos a poder hacer absolutamente nada si el Señor no nos entrega a nuestros enemigos, hermano. Usted no puede hacer nada. Perdóneme, mire lo que le voy a decir, tal vez es muy fuerte, pero ni con el demonio, hermano, más en jerarquía, el menor, el hermano, el que en jerarquía el más pequeño, no podemos con él nosotros. Porque dice la palabra que no es con espada ni con ejército, no es con fuerzas, es con el Santo Espíritu. ¿Qué significa eso? Es con la dependencia de Dios. Y entonces empieza David y dice, hermano amado, y dice: el Señor te va a entregar en mis manos, porque yo dependo de Él, yo lo conozco, yo sé que Él es todo poder, y el Señor es el que va a hacer la obra, porque yo dependo, yo no puedo hacer nada si Él no lo hace. Y entonces mire, lo primero dice David, lo que confiesa: el Señor te va a entregar hoy. Ah, bueno, pero ya cuando los enemigos son entregados, entonces sí hay una parte que hacer nosotros. Si el Señor dice: el Señor te va a entregar hoy en mis manos, entonces, como ya estás entregado, entonces yo te voy a derribar. Dice: a la mira, hermano. Y David le hubiera tirado no sé cuántos bombazos, hermano, bazucazos, pero si el Señor no se lo entrega, ahí estuviera todavía David tirándole piedras. Y el otro va risa y risa, ¿verdad? Tus piedrecitas me dan risa. Era un hombre más de 3 metros de altura, hermano, y David no era tan alto, dice. Entonces la fuerza de él no podía ser que una piedra de una vez lo debilitara de tal manera de poderlo derribar. Pero ¿quién tiró esa piedra? ¿Quién llevaba esa piedra? Era el poder de Dios, hermano, obrando y respaldando a alguien que depende de Él. Por eso, hermano, yo quiero enseñarle en esta mañana que tenemos que aprender a depender del Señor. Si no, no vamos a tener victoria. Hermano, el pueblo de Israel, que cuando mandaban a traer el arca, y dice que empezaban a gritar y a gritar, que temblaba la tierra, y aún los enemigos decían: ay, hoy ya vino el Dios de los israelitas, y ese sí es poderoso. Dependían de Saúl. Mira, imagínense, hermano, dijeron: nosotros queremos rey como las demás naciones. Y Samuel decía: no, porque van a tener un rey, les van a quitar a sus hijos, a sus hijas para servirles, ya va a haber un ejército. No, nosotros queremos un rey. Y escogen a Saúl. ¿Saben ustedes por qué escogieron a Saúl? Porque Saúl era el más grande que había ahí. Porque dice que Saúl miraba a todos por debajo del hombro, era el más alto. Imagino que era bien ponchado, ¿verdad? Así como hermano Pablo, así galán. ¿Sí?
Y entonces ese rey, pero ¿sabe usted qué hizo ese rey cuando se iba a enfrentar a Goliat? Porque era el rey. Dice la escritura que literalmente estaba en lo más profundo del campamento y que sus rodillas tocaban una contra otra, rechinaban sus rodillas, hermano, porque él dependía de sus fuerzas. Y cuando vio a alguien más fuerte que él, dijo: aquí yo no puedo. Ahí fue donde se dijo por primera vez: es mejor que aquí corrió que aquí murió. Y se vence. Pero cuando llegó alguien inexperto en la guerra física, pero dice la escritura que era bien parecido, era rubio, hermano, llegó alguien agradable, chaparrito, hermano. Y cuando lo ve, David no vio a Goliat. David vio, hermano, a quien él había conocido. Y dijo: el que Dios que yo conozco, esto no es nada. Por eso él decía, él no dice yo vengo en mi nombre, ¿verdad? Por eso tenga usted cuidado cuando vayamos a algunas. Yo vengo aquí, hermano, porque mire, yo soy pastor, hermano, aquí estoy. Porque yo soy apóstol, yo soy profeta. No, hermano, aquí los títulos, hermano, no valen. ¿Usted cree, hermano, que un demonio va a temblar por un título, hermano? No, él va a temblar y el demonio se va a ir si el hombre que está enfrente de él, sea quien sea, dependa de Dios. Y entonces, hermano, denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Podemos ver, hermano, cómo el Señor empieza a actuar. Si el Señor hoy te entrega en mis manos, yo te voy a derribar. Dice: yo te voy a destruir y te voy a cortar la cabeza. Mira, hermano, y no solo no te voy a cortar la cabeza, sino también dice que le voy a dar hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Pero con un propósito. No era para que se creyera así campeón. David, mire qué interesante. El que depende de Dios le sabe dar la honra y la gloria al Señor. Solamente por un objetivo iba a hacer eso David: para que supieran que para que supiera toda la tierra que en Israel estaba el Dios Todopoderoso. Ay, hermano. Y es lo que hoy nos ha faltado, ¿verdad, hermano? Hoy hacemos muchas cosas para que nuestro nombre sea. Por eso yo siempre he criticado en las actividades, ¿verdad? En chiquito, Cristo te ama, y en grandote la foto del que viene a predicar o del líder de la iglesia, ¿verdad? No, hermano, nosotros ni deberíamos de vernos. Y ahorita solo porque en las próximas diapositivas que usted va a ir viendo de la programación ya no va a estar mi foto. Cristo grande. ¿Sabe por qué? Porque a Él es la honra, a Él es la gloria, a Él es la alabanza, hermano, a Él. Y mire, hermano, yo podía ver a alguien más que había dependido del Señor: Moisés. Mire, hermano, qué tremendo el caso de Moisés. Llega en una oportunidad y usted sabe que el Señor se molestaba con el pueblo, porque el pueblo era un pueblo rebelde, un pueblo de dura cerviz, dice la escritura. Y en una oportunidad, hermano, en Éxodo 33:15 dice la escritura, oiga lo que dice: vayan ustedes, les dice el Señor, váyanse, pero yo no voy con ustedes. ¿Qué haría usted? Con todo gusto, Señor, quédate aquí, ahí vas a ver, ahorita vengo. Ay, hermano, si nosotros a veces nos creemos que somos la mamá de los pollitos. Pero Moisés conocía. ¿Sabe por qué? Porque había tenido experiencias. Había llegado a un momento donde estaba el mar y venían los filisteos, los egipcios atrás, ¿verdad, hermano? ¿Quién puede abrir el mar? Dígame usted, ¿quién puede abrir el mar? Vámonos al río San Juan y ponga usted su pie y que se parta el agua en dos. ¿Se podrá? No, hermano. No, hermano. Moisés sabía que mire, hermano, por eso a veces es necesario que vengan situaciones difíciles en nuestra vida para que nosotros le conozcamos. Moisés estuvo de cerca y él supo, hermano, y él hizo, que puso la vara aquí, que hizo esto, que Aarón. Pero, hermano, ¿qué pasaba cuando se activaban las plagas? ¿Acaso lo hacía Moisés?
Moisés sabía que el que lo hacía era el Señor. Y entonces, hermano, cuando vio Moisés que el Señor les había dicho: váyanse pues, váyanse, pero yo no voy a ir. ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Si tú no vas conmigo, si tú no vas con nosotros, por lo menos yo, dijo Moisés, yo no me muevo. A veces nosotros nos movemos sin dirección. A veces nosotros hacemos sin dirección. Y está comprobado que cuando nosotros empezamos a hacer cosas sin dirección, ahí hay problemas. ¿Sabe por qué? Mire, después del segundo enemigo del pueblo de Israel, después de Jericó, ¿quién fue? Jai, ¿verdad? Jai significa pasado, basura, pequeño. Eso significa Jai. ¿Qué fue lo que dijo Josué? Jai dice que son como 3,000 hombres. ¿Saben qué? Fulano, sutano, mengano, ustedes vayan a pelear. Dice que no le consulta al Señor. Se creyeron ellos: si ya derribamos a Jericó, ¿cómo no nos vamos a doblegar a Jai? A veces, por eso la palabra dice que tengamos cuidado con las pequeñas zorras, porque lo pequeño es lo que echa a perder lo grande. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que aprender la dependencia en Dios. Pero no la vamos a aprender si no le conocemos. Yo, hermano, he estado ahí buscando y quiero hablar con el hermano Juanito porque queremos dar unos temas de alabanza. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no es solamente el alabar, no es solamente el adorar. Yo creo que para llegar a adorar al Señor, primero tengo que conocerle. Y después de conocerle, eso me va a dar como consecuencia el amarlo. Y el amar a alguien, amar al Señor verdaderamente me va a llevar a una necesidad de adorarlo. ¿Por qué no adoramos? ¿Por qué no alabamos? Porque no le conocemos y no le amamos. Amén. No, perdón, ¿quién está ahí con un celular? Que le baje el volumen, por favor. Que solo sea para el niño. O ahí arriba eso. Entonces si son los niños allá, déjelos. Gracias, perdón. No, ahí están con los niños, los están entreteniendo porque ahí hay mucho calor ahorita. Yo pensé que alguien estaba ahí. Bueno, entonces, mira, hermano, a mí me llama la atención esto. Tenemos que aprender a tener la dependencia de Dios entonces. Porque si nosotros no vamos, hermano, si aquí no estamos adorando, si aquí no estamos alabando, perdóneme, ¿qué vamos a ir a hacer al cielo? ¿Qué vamos a ir a hacer nosotros allá? Usted va a entrar al cielo y adorando. Ay, otra vez a adorar. ¿Sabes, Señor? Cuando termine la alabanza, ahí vengo. Y vas a llegar, hermano, y ya van pasando 2 eternidades y todavía están adorando. Ahí vengo dentro de 3 eternidades más. No, hermano, perdóneme, allá vamos a ir a adorar eternamente y para siempre. Ciertamente allá vamos a estar en otra dispensación, ya no va a haber cansancio, ¿verdad, hermano? Ya usted está ahí, ay, hermano, ya van a ser las 12, ya se tarda el culto y ay, jole, el almuerzo, el caldo de pata, no sé, la pata no la dejé bien cocida y que la voy a tener que meter otra vez a la olla presto, y usted pensando, ¿verdad, hermano? Híjole, y el nene, yo me vine y el nene no desayunó y voy a llegar y no ha desayunado ni almorzado el nene de 25 años. Ay, mi nene, ¿qué va a hacer? Pero mire, hermano, cuando entendemos nosotros a quién venimos a adorar, porque el adorador he entendido que es aquel que depende. El adorador es una actitud de dependencia. ¿Qué se hace en adoración? Cuando el pueblo está adorando, y la adoración significa entrar al lugar santísimo. En el lugar santísimo usted puede estar: mira, Señor, te encargo que mañana por favor me proveas para pagar el crédito. Señor, te encargo que mañana el jefe se le olvide que yo esta semana vine tarde. ¿Será que en el lugar santísimo se va a pedir? Se pide, hermano, en el atrio. Pero en el lugar santísimo se contempla y se adora. En el lugar santísimo, ¿qué es lo que dice la palabra? Que están los ángeles diciendo: santo, santo, santo,
Santo. Por eso a mí me gusta mucho ese canto, hermano, que se llama Puedo imaginarlo. ¿Ha oído usted ese canto? Puedo imaginarme, Señor, cómo usted, óigalo, hermano. Mire, hermano, a veces ese canto a mí me eriza, fíjese, hermano. Porque yo llevo en la secuencia del canto. ¿Cómo va a ser el día que yo esté delante de tu gloria, de tu presencia? ¿Será que voy a reír? ¿Será que me voy a postrar? ¿Será, hermano? ¿Sabe qué es lo que a mí me traslada ese canto? Una emoción. ¿Qué voy a hacer? Es como que usted, ¿verdad, hermano? Se va a sacar ya se sacó la lotería y mañana va a ir a cobrar el cheque. Y usted va a decir: ¡qué emoción! Voy a recibir el premio mayor de la lotería. Y usted empieza a decir: ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer lo primero? Yo voy a hacer esto, yo voy a comprar esto. Y usted empieza todo emocionado, ¿no? Y usted se puso a pensar: ¿qué vamos a ir a hacer allá arriba? ¿Qué va a hacer cuando usted, hermano, esté delante del Señor? ¿Será que se va a poner a saltar? ¿Será que usted se va a postrar? ¿Será que usted va a gritar? Hermano, ¿qué iremos a hacer? Porque yo no creo que nos vayamos a ir a dormir allá, hermano. Porque usted va a decir: ay, otra vez adorando, ahí vengo más tarde. No, hermano. Por eso hoy le digo: aprendamos la dependencia del Señor. Porque cuando dependemos del Señor, Él empieza a dar la victoria. Y empezamos a entender nosotros que no somos nosotros, hermano, que Él es en nosotros. Él es el que da la victoria. Él es el que da, hermano amado, que nuestros enemigos puedan huir de nosotros. Si no, hermano, estamos perdidos. Entonces Moisés: yo no me muevo si tú no vas conmigo. Otro que, hermano, ¿sabe quién me impresionó revisando un poquito la escritura? Job, fíjese. Le habían quitado todo, hermano. Todo. Bienes. Hermano, le habían derribado. En aquel entonces ya no eran casas, ¿verdad, hermano? En aquel entonces eran carpas. Quemado carpas. Se le murieron sus 10 hijos. Sus 10 hijos eran, o sus hijos. Hermano, usted sabe que uno de mis hijos le diagnosticaron 3 meses de vida cuando tenía 5 años. Hermano, esos días fueron agobiantes para mi vida. Una oportunidad lo tuvieron que anestesiar porque le hicieron una resonancia magnética. Y como son de 5 años, se mueven mucho, no pueden estar media hora, ¿verdad? Mi hermano, mire, cuando le pusieron y se durmió, puro pollito, hermano. Pero él había tenido ataques epilépticos. Él se había quedado muerto varias veces. Entonces los doctores tenían que ponerle una situacioncita aquí, que revisaba sus signos vitales. Pero cuando empezaba el movimiento de la resonancia lo apagaban, porque dice que infería. Entonces no se sabía si estaba vivo o estaba muerto. Y yo en una esquina, hermano. Y hermano, y esas cosas tan grandes, de verdad, y que ruido los que hacen, hermano. Es una cosa, le digo: ¿por qué no hacen una cosa tan que haga silencio? Solo gustos es uno, porque me acabo de hacer mi resonancia por mi columna, hermano. Una es grande. Yo dije: Señor, aquí me duermo. Me quedo dormido, hermano. Y de veras. Y cuando dijeron: ya terminó. Sí, hermano. ¿Qué sí? No, gracias, ahí estoy. Y ya estaba oscuro. ¿Y cuánto tiempo fue? Más de 1 hora te tuvieron ahí. En serio, yo pensé que 10 minutos. Que roncando estaba yo. Mire, hasta el ronquido salió en la resonancia, hermano. Pero yo en una esquina, hermano, así. Y pura lavadora parecía, hermano. Yo decía: ¿y si mi hijo se murió? Hermano, era una angustia en mi corazón. Y ahí fue donde yo tuve una experiencia. Yo estaba en esa esquina, hermano, llorando, cuando una voz me dijo: ¿qué sientes? Me dijo aquí. Yo sabía que era el Padre. Yo me estoy muriendo al saber qué le está pasando a mi hijo, le dije. Lo mismo sentí, me dijo, cuando vi a mi hijo en la cruz del Calvario y que tuvo que morir por ti, me dijo. Ay, hermano, ya me puse a llorar en una esquina. Pero yo le digo: ¿sabe por qué? A él se le murieron los 10 en un abrir y cerrar de ojos. Ay, hermano, no he salido de una y ya me vino otra. No seamos chillones, hermano. Así fue la vida de Job.
Mataron las ovejas, no había terminado de decirle que habían muerto las ovejas, ya venía el otro, no había terminado que ya se le habían también muerto todos sus animales, y no había terminado eso y que había caído fuego del cielo, y no había terminado ese cuando mira ahí también tus hijos se murieron. Ay, hermano, 10 hijos de un solo. Y de repente se fue con su esposa, ¿verdad? Y le dijo: ay, voy a recibir consuelo de la Gordis. Yo no sé cómo le diga usted a su esposa, ¿verdad? Mi hija linda, mira lo que nos pasó. Maldice a Dios y muérete, le dice. Y se va decepcionado y regresa, hermano, y cuando se da cuenta, una sarna. ¿Sería fácil la vida de Job? Pero ¿sabe qué me llama a mí la atención? El verso en el 1, 20 y 21. Desnudo salí del vientre y desnudo voy a volver a la tierra, y yo voy a adorar al Señor. Miren, ¿sabe qué habla de eso? De la dependencia. Si yo hubiera sido, hermano, yo saber qué le digo al Señor. Que a veces perdemos un billete de a 50, ¿verdad? ¿Y por qué a mí, Señor? Si sabías que era el único billete de a 50 que yo traía, Señor, y lo perdí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me sucede todo eso? Ay, hermana, ¿sabes por qué? Porque no hemos aprendido a depender del Señor. Pero mire, hermano, estos hombres, mire, ¿sabe quiénes también nos hablan de una dependencia del Señor? Los amigos de Daniel. Usted sabe que se dio la orden y se va a hacer una estatua, y hay que adorar cuando suenen los instrumentos. Pero mire, me gusta lo que dicen estos jóvenes y jóvenes, hermano. Mira, rey, le dijeron: nosotros nunca vamos a adorar a otro Dios que no sea el Dios nuestro. Miren, no le vamos a servir a otro Dios. Imagínense, hermano, ¿será que nosotros seremos capaces de eso? Viendo la muerte de cerca. Y nosotros no le vamos a servir a ningún Dios, solo al Dios que nosotros conocemos. Eso sí le digo, nuestro Dios tiene el poder de sacarnos, de guardarnos del horno y de guardarnos de tu mano. Pero si a Él no le place salvarnos, Él no deja de ser Dios. Mira, hermano, qué dependencia de Dios. Si a mí el Señor no me responde, yo ya no vuelvo a ir a la iglesia. ¿No le ha pasado a usted? Ya no voy a ir, hermano. Es que no, hermano. Él tiene sus planes perfectos. Y mire, hermano, yo le quiero leer algunos salmos, porque estamos hablando de David, ¿verdad? Y algunos salmos los hizo David, otros salmos los hicieron otras personas, pero yo quiero leerle algunos salmos que a mí me llamaron la atención anoche, hermano. Fíjese que nosotros fuimos a hacer unos mandados y ya regresamos tarde a la casa, y con mis hijos anduvimos haciendo unos mandados, y ya nos fuimos a acostar como a las 10, y empieza mi esposa con un dolor de huesos, que esto, y hermano, y ahí nos dieron las 3 de la mañana, como a las 2 de la mañana, y yo no me podía dormir, hermano. Dije: Señor, mejor te voy a ir a buscar, porque mejor estar aquí acostado viendo solo la pared y el techo. Entonces me levanté, y a esa hora fui a escudriñar la escritura, y el Señor me hablaba, mire, en el Salmo 23, y encontré 3 salmos que a mí me impactaron mi vida anoche. Salmo 23:1, usted lo sabe, usted no tiene que buscarlo en la Biblia. ¿Qué dice el Salmo 23:1? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿No cree usted que David estaba hablando de una dependencia de Dios? Porque ¿sabe qué significa pastor? El que cuida. ¿Sabe qué significa en esta palabra pastor? El que protege. ¿Qué hacía David cuando se acercaba a un oso, cuando se acercaba a un león, hermano? Lo defendía. ¿Qué pasa cuando anda el león que parece el león, pero no es león, verdad, hermano? El enemigo es como un león rugiente, no crujiente, rugiente, pero que nos quiere devorar. Aparece el pastor de pastores y te defiende. Pero si tú
dependes de Él. Porque si nosotros dependemos de nuestras fuerzas, ¿qué crees tú que va a decir el Señor? Defiéndete tú, pues. Por eso a mí me impacta tanto ese salmo. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, de los que dependen del Señor. Y como yo dependo de Él, entonces Él manda a su ángel y nos defiende. Pero que nosotros nos creamos, hermano, no es que yo lo voy a hacer. Hermano, fíjese, mándame a estos 2 endemoniados y 3 más si usted quiere. No, hermano, nos va a pasar lo de aquel hombre, dice que, o aquellos hombres que se metieron a hacer cosas ahí, hermano, y dice que salieron corriendo desnudos porque los demonios le dieron una arrastrada. Conocemos quién es Jesús, conocemos quién es Pablo, pero tú quién eres. Tú estás peleando con tus fuerzas. Nosotros conocemos que Pablo depende de Dios. Y vamos a ver después la dependencia de Jesús. Entonces, ¿quién era el que defendía a Jesús? Papá. Entonces, mire, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar, dice. En lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma y me guía por senderos de justicia, no porque nosotros lo merezcamos, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Entonces ahora entiendo por qué el filisteo le dijo a David: ¿por qué vienes conmigo con palos? ¿Sí? Porque él no sabía que el cayado y la vara le infundían aliento a David, y por eso estaba ahí, estaba delante de ese monstruo, delante de ese gigante, porque él sabía que estaba el aliento del Todopoderoso sobre su vida. Y el otro lo interpretó mal, ¿verdad? Yo no soy perro para que vengas conmigo. No, decía: la vara y el cayado son los que me infunden aliento, fuerza, vida. Y aquí estoy porque el Señor Todopoderoso, Él es el que te va a destruir. Y mira, hermano, Salmo 73, 23. Vamos a ir rapidito, hermano, por factor tiempo. Queremos ministrar la Santa Cena. 73, 23 26, perdón. 73, 26. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción por siempre. Usted aún, yo encontré ese texto en otra versión, dice: mi salud puede decaer, dice. Cuando usted está afligido, ¿no le bajan sus defensas? Cuando usted está desesperado y está preocupado, está abatido, ¿no le bajan sus defensas? Y su salud se viene abajo. Pero aquí dice: mi corazón, mi salud pueden desfallecer, pero yo dependo del Señor, porque Él es mi fortaleza. Mire, hermano, qué lindo. El Salmo 121, mire, esa es una pregunta que yo le voy a hacer a usted. El Salmo 121, 1. Y dice la palabra: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene su auxilio? ¿De dónde viene su dependencia? Hermano, de mi cuenta bancaria, hermano. Hay gente que depende de su cuenta bancaria, eso es cierto. ¿De dónde viene su socorro? Es que usted no sabe los contactos que tengo en el gobierno, hermano. ¿De dónde viene su socorro? ¿De dónde viene su dependencia? Usted y yo vamos a decir: mi dependencia viene y está en el Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Porque Él es el que va a permitir que mi pie no resbale, porque Él no se adormece. ¿Usted sabe qué es adormecerse? Yo tengo una mala práctica de mi familia, y viene desde mis abuelos. Qué rico es cabecear, hermano. Mi abuelito tenía ya 99 años, hermano, y se ponía después de almorzar con su borroncito y empezaba en el sillón.
y como que peleaba con el sueño, ¿verdad? Y abría los ojitos y hacía así. Entonces mi mamá le decía: no pelee con el sueño, papá, váyase a la cama. No, qué rico es cabecear. Sí, ya estaba él adormeciéndose, ¿verdad? El Señor no se adormece. El Señor te cuida. Tú y yo nos metemos a las chamarras y nos desconectamos. ¿O no nos desconectamos? Entramos en una condición de nuestro cuerpo que lo consciente, hermano, se vuelve y se traslapa con lo inconsciente, ¿verdad? ¿Qué ataques pasarán, hermano? Y nosotros no nos hemos dado cuenta. Y usted se levanta el otro día: cómo dormí de bien. Y los ángeles ahí todos desvelados, ¿verdad, hermano? De haber estado peleando y cuidándonos toda la noche. No, ellos no se desvelan, hermano. Solo se lo digo para que podamos comprender que hay batallas, hermano. Mire, Daniel tuvo un ayuno de ¿qué? ¿Cuántos días? 21 días. 21 días ayunando y no le venía la respuesta. ¿Cuándo apareció la respuesta? El ángel: Daniel, te traigo la respuesta. Pero te voy a contar algo. Desde el momento que pusiste tus rodillas al suelo, ya venía tu respuesta. Pero no me dejaba el príncipe de Siria. Si no estoy mal, hermano, usted me corrige, no me dejaba pasar. Tuve que regresar por el arcángel Miguel para que pelearan. Y mire, entonces esa batalla tardó 21 días. Yo solo le voy a decir algo y tómelo en su espíritu. Hay respuestas que ya han salido del corazón de Dios para tu vida. Hay respuestas que ya vienen en camino. Lo están estorbando. Pero espera, porque tu respuesta ha de venir. ¿Sabes por qué? Porque dependemos del Señor, hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y dice el 5: el Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Todo mal. ¿Será que nosotros habremos entendido la dimensión del mal? ¿O solo porque un vecino nos cae mal, esa es la maldad? No, hermano, eso no. Hay cosas terribles. Bueno, voy adelante. Isaías 40, tres textos más. Déjeme ver, hermano. Isaías 40, los vamos a ver rapidito, hermano. ¿Para qué? Porque quiero hablarle un poquito sobre la dependencia de Jesús al Padre. Isaías 40, 29. Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumentará el vigor. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Qué es esperar? Es dependencia. Tú esperas de alguien que te va a dar algo. Tú vas a depender, o el hombre depende de alguien que le puede dar una respuesta. Pero dice la Escritura: pero los que esperan en el Señor, los que dependen del Señor, van a renovar sus fuerzas. Se remontarán con sus alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué es eso? Dependencia. El 41:13, ahí cerquita: porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice: no temas, yo te voy a ayudar. Hermano, no tema, porque el Señor lo va a ayudar. ¿Cuántos necesitamos la ayuda de Dios en cualquier situación de nuestra vida? ¿Cuántos necesitamos la ayuda de Dios? ¿Para qué la necesitamos? No tema. Pero mire, solo quiero hablarle algunos textos, hermano, de la dependencia de Jesús, porque hemos estado hablando que David es figura de Cristo. ¿Sí? Él fue obediente, Jesús fue obediente. David fue humilde, nuestro Señor Jesucristo fue humilde. ¿Sí? David dependió del Señor, del Padre. Jesús también dependió del Padre. Váyase conmigo a Juan 5:19. Por eso Jesús respondió y les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta.
¿Cuántas cosas haremos nosotros por nuestra cuenta, verdad, hermano? El hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer del padre, porque todo lo que hace el padre, esto también hace el hijo de igual manera. El hijo no podía hacer nada porque dependía del Señor. ¿A quién le oraba? Mire qué dependencia. Ahí podríamos hablar un poquito cómo, hermano, ejercitar la dependencia en el Señor, o cómo depositar la dependencia en la oración, en la intimidad, en la búsqueda. El Señor, ¿qué hacía? ¿Por qué se iba a orar todas las noches? Y que pasaba noches enteras del Señor Jesús orando, igual que nosotros. Como le dijeron a la hermana: hermano, viera que tengo un problema. ¿Qué pasó, hermana? Viera que no duermo en la noche. 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, yo con los ojos abiertos. Le tengo la solución, le digo. ¿Qué, hermano? ¿Qué pastilla tengo que tomar? No, póngase a orarme y se va a quedar dormida rapidito. ¿Verdad que no aguantamos a orar? 2 minutos es una eternidad orar, ¿verdad? A veces, ¿verdad, hermano? 5 minutos, hermano, Padre. Y ahora, ¿qué digo, Señor? Pero mire, hermano, qué interesante. Dice que el hijo no podía hacer nada porque él dependía del Señor. 8:28, váyase conmigo. Ahí mismo, los textos que vamos a leer todos están en Juan 8:28, porque yo estaba leyendo estos pasajes y me llamaron la atención. Y mire, 8:28 dice la escritura: por eso Jesús dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta. Otra vez, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Él no hacía nada, él dependía del Señor. 15:5, ahí mismo de Juan. Yo soy la vid, vosotros el sarmiento, los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero ¿por qué decía el Señor separados de mí nada podéis hacer? Porque es un principio de autoridad. Él decía: separados de mí nada van a poder hacer, porque yo les he enseñado que yo dependo del Padre, y sin Él tampoco yo no puedo hacer nada. Lo que estábamos leyendo. Él dependió del Señor. En otras palabras, dependen de mí, porque ¿qué dijo? El Padre y yo uno somos. Yo estoy en el Padre y ustedes están en mí. O sea, nosotros también por medio de Cristo estamos en el Padre. ¿Sí? Mire, y el 12:49, ahí mismo en Juan. Y voy terminando, hermanos. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces el Señor Jesús vino a hablar por su propia cuenta. ¿Vino a decir y hacer? No, hermano. Era en esa dependencia, en oración con el Padre. El Padre decía: bueno, mañana vas a ir y vas a pasar por Samaria. Bueno, papá, le decía, ¿qué más? Y te va a llegar una mujer. ¿Y qué más? Y te va a decir esto. Y tú le vas a decir: cierto lo que has dicho, porque 5 maridos has tenido, y con el que estás tampoco es tu marido. Bueno, Señor. Y le vas a dar del agua de vida. Amén, Padre, le decía a él. Y mira, hermano, qué rico es aprender a depender del Señor. Entonces en esta hora, hermano, yo cierro mi Biblia. El mensaje en esta mañana es: tenemos que aprender la dependencia del Señor. Porque ¿sabes qué, hermano? Puede venir algún problema, una situación difícil, y vamos a empezar a pelear con nuestras fuerzas. ¿Y sabe qué va a pasar? Nos vamos a debilitar. Y va a venir tristeza a nuestro corazón, porque si no, Señor, yo no puedo salir. No, Señor, por esto. No, Señor. Y hermano, dependamos del Señor. Dependamos del Señor. ¿Cuántos queremos aprender del Señor? Ahora, qué difícil es aprender a depender, ¿verdad?
Sino que nos digan nuestras esposas, ¿verdad? O las hermanas de aquí. Las hermanas ahí trabajan y después se casan y tienen que depender de su esposo, ¿verdad? Y los esposos, sí, hermano, no, nosotros tenemos que aprender a depender de Cristo, porque Él es nuestra cabeza. Los hijos tienen que aprender a depender de los padres. Esta es una cadena. Y usted como ovejita del Señor tiene que aprender a depender del Señor. Usted revisa la Escritura y todos aquellos que dependieron del Señor siempre fueron victoriosos. Cuando no le consultaban al Señor, cuando dependían de su sabiduría, fallaban. Hubo una oportunidad donde Josué tuvo un gran problema, hermano. Se le acercaron unas personas y le decían: nosotros somos lejanos, nuestro pan se ha enmohecido, ya no tenemos vino, ya no tenemos agua. Y dice que Josué no le consultó al Señor. Si no estoy mal, eran los madianitas o alguien de una tribu. Y no le consultó al Señor, y dice que Josué hizo pacto con ellos. Y el pacto que hicieron con ellos era: cuando yo los encuentre, no los voy a matar a tu tribu. Y no sabían que se habían echado un alacrán a la espalda, como decimos nosotros. Eran los enemigos que habían engañado a Josué. Pero ¿sabe qué pasó? Josué estaba dependiendo de su sabiduría, no del Señor. Por eso dice el Proverbios: confía solo en el Señor y no confíes de tu propia prudencia. No, hermano, es que yo soy muy prudente. No, ni tu prudencia depende del Señor. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Solo Dios tiene el control. Pero tú tienes que decir: venga lo que venga, aunque arrece la tormenta, pero si yo estoy dependiendo de ti, yo voy a estar seguro. No importa lo que pueda venir, hermano, en la vida nuestra. Si dependemos del Señor, el Señor nos va a dar la victoria. No confiemos en nuestra prudencia, no confiemos en nuestras fuerzas. No, hermano, es que yo ya tengo 25 años de ser cristiano, a mí ya no me dan a tol con el dedo. No, hermano, no es eso. La dependencia es un acto de humillación, de humildad. Y el camino de la exaltación se llama humillación. A veces no nos gusta depender, ¿verdad, hermano? Y a veces como que nos cuesta porque queremos ser independientes, ¿verdad? Es que yo ya los patojos ahora, 18 años, ya tengo 18, ya soy independiente. Hermano, nosotros vamos a ser siempre dependientes de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nuestra guerra, nuestra batalla, no es solamente con carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores. Y ellos tienen ciertas ventajas sobre nosotros. Nosotros no les vemos, pero el que está con nosotros es el Todopoderoso. Y no importa lo que se pueda levantar en contra de nosotros, hermano, el Señor, si usted y yo aprendemos a depender del Señor, el Señor te va a defender. Yo quiero ser tu escudo, yo quiero ser tu torre, yo quiero ser tu fundamento inamovible. Eso dice el Señor en esta mañana. Cierra tus ojitos, yo termino. Depende del Señor. Hermanos que tienen sus propios negocios, no dependan de sus fuerzas, de su inteligencia. Dios es el que abre y cierra puertas. Quizá te han llamado, te han dicho: mire, necesitamos esto, pero es porque Dios ha puesto el querer y el hacer en tu vida. No hemos aprendido, hermanos, a depender del Señor.
¿Cómo nos va a decir el Señor: tú eres un hombre conforme a mi corazón, si no dependemos de Él? Si no lo reconocemos, si confiamos más en nuestras fuerzas que en el amor y la misericordia del Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa la tormenta, hermano, no importa la circunstancia, depende del que hizo los cielos y la tierra. Depende de lo que el Señor te da a tu vida. Dependamos del Señor.